Dios te bendiga, bienvenidos a Restauración. Te invitamos a suscribirte, comentar y compartir. En este video queremos hablar de algo que ya llevamos tiempo hablando en este canal, esperando que puedas entenderlo, captarlo, grabarlo, asimilarlo en tu memoria y ponerlo en práctica siempre. Miren, vamos a hablar del mundo espiritual y vamos a hablar también de los portales en este momento. Número uno, nosotros no negamos la existencia de un mundo espiritual. El mundo espiritual es real, es algo tangible, es algo demostrable, pero no es algo demostrable con la Biblia. La Biblia no hace referencia al mundo espiritual en ningún lado, de ninguna manera. El mundo espiritual es el mundo donde habitan los espíritus, y si eso ya lo hemos hablado aquí de diferentes maneras, de diferentes formas. Y yo soy de lo que piensa que se está utilizando al mundo espiritual para entretener a la iglesia. Que la iglesia entienda, que crea, que puede, que no puede. En fin. Se habla mucho en este tiempo del mundo espiritual. Se habla mucho de portales y que a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche se abren portales. Pero hay una problemática en esto, y es que Dios no opera bajo portales. Dios no se mueve en portales. Dios es Dios y actúa en el tiempo, en el momento que Él cree y quiere. Dios no tiene un tiempo determinado para ejecutar o hacer una manifestación de su presencia. Quienes se mueven en portales, quienes se mueven en ese tipo de cosas son los satanistas, los brujos, los hechiceros, los demonios y el mundo de la tiniebla que opera a través de portales. Porque entendamos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios no necesita permiso, ni hora, ni tiempo, ni nada para acceder aquí a la tierra y hacer una manifestación. Entonces hoy en día se habla del mundo espiritual primero, de cómo acceder al mundo espiritual, que tú tienes que hacer ciertos ritos, ciertas cosas para entrar al mundo espiritual, para que Dios te dé acceso al mundo espiritual. Como usted puede ver en varios videos que hemos hecho aquí, incluso le hicimos una pregunta a alguien y le preguntamos que cuando habla del mundo espiritual, ¿a qué se refiere? Esa persona dice que se refieren al reino de la tiniebla. No lo dice solamente él, lo dice mucha gente que cuando tú le preguntas te dicen que es acceder al reino de la tiniebla. Pregunta. ¿Qué necesidad tiene un cristiano de acceder al reino de las tinieblas cuando le da tanta brega acceder al reino de los cielos? ¿Cuál es la necesidad de un creyente que todavía no ha encontrado el reino de Dios y su justicia, tener que acceder al reino de las tinieblas y su injusticia? No tiene ningún sentido eso que están enseñando hoy en día como doctrina. La doctrina es que tú debes entrar al mundo espiritual para poder alcanzar la victoria que no se ha obtenido en el plano físico. Error 99. Lo primero es que tu lucha no es contra carne ni sangre, pero es contra tu carne, contra tu concupiscencia, contra tus deseos carnales. Los espíritus atacan tus deseos, atacan porque no es tu espíritu el que peca, es tu carne la que peca. Entonces, los espíritus, el mundo, los demonios, como tú le quieras llamar, atacan tus deseos y seducen tu concupiscencia para que tú erres, falles, peques, como tú lo quieras llamar también. Entonces, por eso que tu lucha no es contra carne ni sangre. No es que tú, de tu plano natural, físico, carnal, tú vas a pasar a un plano espiritual, a tener una lucha espiritual, espíritu contra espíritu, porque eso no es real. Esa mentira no es verdad. Por más que te lo quieran explicar, no es verdad. Y cada vez que explican eso, yo veo cada vez lo más diabólico que es el término mundo espiritual dentro de la iglesia. Porque quienes te enseñan eso son gente que han venido de un mundo espiritista totalmente. Te hablan de planos espirituales, te hablan de portales espirituales, te hablan de dimensiones espirituales. Y Dios no opera así. Dios no opera así. La operatividad de Dios no es así. Fíjese que cada discípulo, desde que usted lee los evangelios, los evangelios sinópticos, la fuente Q, Juan, Lucas, Marco, Mateo, los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, usted se da cuenta la lucha que tenían carnalmente los discípulos. Cuando usted ve donde inicia realmente el Nuevo Testamento con el libro de los Hechos, porque los 4 evangelios son el cumplimiento del Antiguo Testamento, ustedes ven que la lucha que tuvieron los discípulos fue todo el tiempo en este plano. Nadie pasó al mundo espiritual, nadie tuvo que ir al mundo espiritual y nadie enseñó a nadie a ir al mundo espiritual. O sea, que si esta doctrina, esta enseñanza no tiene sustento bíblico, va más allá de lo que está escrito, es una doctrina totalmente de demonio.
Y eso con la palabra yo te lo puedo enseñar. Lo siguiente es los portales que se abren a las 12 de la noche, que se abren a las 3 de la mañana, que se abren a las 6 de la mañana. Los portales que se abren cuando se abren. La Biblia no establece que cuando este hombre vio la escalera de ángeles subir y bajar, no determinó la hora, lo primero. Lo segundo es que cuando él peleó con el ángel, aunque él se pasara la noche entera, no registra que fue a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche. Solamente que el ángel le dijo, rey del alba, y no quiero que me vean, porque al parecer ese ángel, esa figura, tenía una asignación y ya la fue a cumplir, ya la había cumplido. Y yo creo que la asignación era bendecir a Jacob. Ahora, cuando esta gente te habla de portales, de esos portales, pregúntale qué es lo que sale. Sale demonio. La pregunta es, ¿por qué yo tengo que orar a las 3 de la mañana? Porque se abren portales donde entran demonios. Las 3 de la mañana, las 12 de la noche, las 6 de la mañana, la hora que tú ores no tiene nada de especial. Lo que tiene especial es que tú oras, simplemente que tú oras y que tú derramas tu alma. Cuando tú oras a las 3 de la mañana, tú simplemente estás desacomodando tu carne a estar cómodo, acostado en una cama, y estás demostrando que tú quieres obedecer a Dios. No es que haya algo especial ni sobrenatural de orar a las 3 de la mañana. Es que tú quieres obedecer a Dios y te levantas a esa hora para orar simplemente porque tú quieres obedecer a Dios y quieres machacar, que en el argot popular dominicano, nuestra carne. Los portales espirituales están ahí. Pero solo los que usan, el acceso que usa, ¿qué? Los demonios, satanistas, diabólico y demás cosas del reino de las tinieblas. El mundo espiritual está ahí, el mundo de los espíritus. Dios tiene un reino y ese reino fue el que Dios te dio acceso por medio de Jesucristo. Jesucristo predica fervientemente y hace alusión al reino de los cielos. Nunca Jesús habló de mundo espiritual. Nunca Jesucristo te dijo, vaya al mundo espiritual para que arrebate tus bendiciones. Nunca Jesús dice, hay batallas que tú tienes que pelear en el mundo espiritual. Nunca Pablo ni nadie en la Biblia menciona que tú tienes que luchar y pelear y arrebatar y brincar y saltar y arrebatar nada en el mundo espiritual. Eso solamente lo enseña esta generación. Y esto tiene que abrir mis ojos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que muchos enseñarían doctrina de demonio. Y hablar de algo que no tiene sustento en la Biblia, aunque tú te vayas a Efesios capítulo 6 y quieras hacerme alusión a que mi lucha no es contra carne ni sangre y quieras decirme que la guerra que tenía entre Israel por territorio, tierra, aquí físicamente, Jesús le extrapoló a un plano espiritual y hay que luchar. Eso es mentira. Todo eso es mentira. Porque la Biblia es clara. La Biblia tú no tienes que sacarle ni la secante, ni la secante, ni la tangente, ni la raíz cuadrada. Nada de eso. La Biblia es clara. Y por eso el apóstol Pablo hace referencia a que no vayamos más allá de lo que está escrito. Porque hoy en día muchos se están yendo detrás de fábulas. Y como dice el capítulo 4 de 2 Timoteo, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué? Porque la gente con deseo de escuchar de la palabra de Dios están amontonando maestros conforme a sus concupiscencias. Reta a alguien que te muestre bíblicamente de los que hablan del mundo espiritual, si es bíblico todo lo que dicen, y te vas a dar cuenta que de que pongas y filtres lo que hablan a través del filtro de la Biblia, se le cae, se le devorona toda su doctrina. Así que, iglesia, abre los ojos. Los portales son reales. Es ahí lo que usan los demonios, los espíritus de la tiniebla y lo demás para atacar. Eso lo usan los brujos, los hechiceros. Eso es lenguaje de brujo, eso es lenguaje de hechicero. Esos son lenguajes que usan esa gente de la tiniebla. Sin embargo, el que pertenece al linaje de Dios, al linaje de Jesús, el que pertenece a la Biblia y se sujeta a las cosas de la Biblia, habla el lenguaje del reino y menciona que todo lo mío está en manos de Dios, por ende está en el reino de los cielos. Dios tiene un reino, un gobierno, y bajo ese gobierno es que nosotros tenemos que regirnos, no hay otro gobierno. Y por eso en estos días el pastor Michael Carpiadosa hablaba sobre este mismo tema. El mundo espiritual, el lado negativo del mundo espiritual,
El lado negativo del mundo espiritual es ese que mencionamos ahora mismo. El mundo espiritual es el mundo de los espíritus, donde navegan los espíritus, donde se mueven los demonios, donde se mueven los principales. Y ellos usan portales para extrapolarse, digamos, a este plano. Pero eso es un lenguaje que los usan los hechiceros, los brujos, los satánicos y toda la gente que pertenece a ese reino. Si alguien te habla del mundo espiritual, si te dice que tú tienes que pelear algo o ganar una batalla ahí, dile que te lo filtre por el filtro de la palabra. Y si no pasa por ese sedazo, lamentablemente es doctrina de demonio. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Esto es Restauración. Será hasta un próximo video. Bendiciones.